este ministerio que tú has puesto delante de él, Señor. Hoy declaro que esa palabra la cual tú le has revelado, Padre, hoy dará su fruto cual 30, cual 60, cual 100 por uno, Señor. Y creemos que algo grande va a pasar. Los cielos se van a abrir a nuestro favor. Algo grande va a pasar en esta noche. Yo no sé cuánto lo creen, pero algo grande va a pasar en esta noche. Necesito que alguien diga amén a eso. Algo grande se va a desatar. Algo grande va a suceder. Algo grande va a pasar porque tu gloria, Señor, está en este lugar. Tu gloria, Señor, está en este lugar. Oh, Señor, sí, Padre, tus cielos serán abiertos y hoy esa palabra nos va a transformar y hoy esa palabra nos va a direccionar y hoy esa palabra, Señor, será la cual levante nuestra vida una vez más para seguir caminando, para seguir avanzando, para seguir creyendo de que tú eres el Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, gracias, Padre. Tu hijo está en tus manos, tu siervo está en tus manos para que tú hagas con tu vida lo que tú quieras hacer, Señor. Gracias te damos, nos sentamos a la mesa para escuchar de tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, vamos. Más fuerte, dáselo a él. Él es merecedor de toda gloria, toda honra. Él se lo merece, iglesia. Él está allí, ¿no es cierto? Esperando tus ofrendas de aplauso. Amén. Toma tu asiento. Dios es bueno, amén. ¿Cuántos le creen a Dios? Alabo y bendigo su nombre, iglesia, porque Dios simplemente Él es fiel. Nosotros siéndole infiel a Dios, Dios sigue siendo fiel. Por eso me gozo, ¿no es cierto?, cada vez que pasan los hermanos y cuentan su testimonio, lo que Dios hace, lo que Dios cumple, ¿no es cierto?, porque cada palabra que se ha soltado en este lugar se está cumpliendo. Amén. Por eso siempre digo, cada vez que te suelten una palabra, ¿no es cierto?, así sea un profeta, un hermano, un niño, así sea, ¿no es cierto?, un siervo, cuando te suelte una palabra, vos haces la tuya. Porque la palabra es para todos, para todo aquel que cree. Amén. Por eso cada palabra que suelten los hermanos, siempre decirle al Señor, la hago mía. Aunque vaya para aquel lugar, vos decirle que pegue la vuelta y agarrar la voz. Amén, porque de eso se trata, como decían los hermanos, de luchar por la bendición, ¿no es cierto?, de pelear por esa hermosa bendición que Dios tiene para con nuestras vidas. Me gozaba, ¿no es cierto?, se goza mi corazón aún ver a los niños cantar como cantaba esta niña. Uno siempre se pone a meditar, a pensar, ¿no es cierto?, y decimos, ¿por qué le impactaba tanto esta canción, esta alabanza? ¿Por qué? Porque ella vivía lo que decía la letra. Por eso ella se emocionaba, por eso ella se gozaba, porque hoy ella puede ver en su casa un cambio, una transformación, puede ver distintos hogares. Por eso mirá qué importante es, iglesia, que quiero que entiendas. Ustedes papá, ustedes mamá, son responsables de hacer felices a sus hijos. No hay otra opción. Ustedes son responsables de hacer felices a sus hijos. Nosotros somos responsables de hacer feliz a nuestros hijos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y es por eso, iglesia, que es importante, ¿no es cierto?, servir a Dios. Porque aquel que sirve a Dios sabe que tiene en su casa, hay paz, hay felicidad, hay gozo, hay fiesta, iglesia. Cuando uno sirve a Dios, iglesia, en tu interior, en tu corazón, hay una paz que sobrepasa todas las cosas. Porque así lo dijo el maestro: la paz os doy, la paz os dejo, no como el mundo la da. ¿Qué esto quiere decir? Que el mundo te puede dar paz, claro que sí, pero no es duradera cuando la paz que Dios te da.
La paz que Dios te da es eterna. Por eso el Señor dice, gozaos en diversas pruebas. El gozo que Dios te da, iglesia, te trae paz. Qué importante, ¿no es cierto? A veces decimos, ¿cómo voy a estar gozoso cuando estoy pasando una prueba? El gozo no es lo mismo que la felicidad. La felicidad es un momento. Tú puedes estar hoy riendo y mañana puedes estar llorando. La felicidad es un momento. ¿Me estás entendiendo? Pero más el gozo de Dios es eterno. El gozo de Dios te trae paz a tu corazón. Por eso, ¿no es cierto?, decía Pablo, ¿no es cierto? He aprendido a vivir. He aprendido a gozarme. He aprendido. Iglesia, qué difícil es aprender lo que Dios quiere enseñarnos. Eso es lo más difícil. Aprender lo que Dios te quiere enseñar. Porque a veces pensamos que lo que Dios nos va a enseñar va a ser algo lindo para nosotros. No, a veces para nosotros es desagradable, pero para Dios es agradable. ¿Me estás entendiendo? Por eso los propósitos de Dios son difíciles de entenderlo. Pero qué importante es entenderlo. Iglesia, estamos viviendo etapas, como decía el profeta Brian. Vivimos etapas, pero estas etapas nos tienen que enseñar a crecer, a madurar, a firmar nuestros pasos. Como decía nuestro maestro Jesús, hacer la casa sobre la roca, para que cuando venga el viento, venga el agua, la lluvia, la tormenta, no se te caiga la casa. Hacer la casa sobre la roca significa tener un fundamento en Cristo. Saber que en Cristo todo lo podés. Qué importante, iglesia, entender esta parte. Cuando uno entiende esa parte, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú entiendes esa parte, iglesia, nada te hace retroceder. ¿Puedes estar angustiado? Claro que sí. Porque todo tiene su tiempo. Tiempo para reír, para llorar, para sembrar, para cosechar, para arrancar. Amén. Todo tiene su tiempo. Gloria a Dios. Pero iglesia, el tiempo de retroceder no tiene que existir en nosotros. Porque es imposible retroceder. La palabra nos dice que los hijos de Dios avanzan, no son cobardes, no retroceden. La Biblia nos enseña que vamos escalando peldaños. Imagínate tú subir 2 escalones y bajar 3. Porque a veces subimos 2 escalones, vino la prueba, 3 escalones bajo hacia abajo. Aleluya. Qué importante es entender, iglesia, que Jesús, iglesia, nos da la fuerza que necesitamos. Amén. En esta noche quiero hablarte un poquito de eso. De que es tiempo, iglesia, que nada te haga menguar, nada te haga retroceder. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni la escasez, ni la riqueza, nada me podrá separar del amor de Cristo. Nada, no hay nada. Pero para llegar a ese punto, iglesia, necesitamos pasar procesos. Para llegar a esa fe necesitamos pasar momentos. Gloria a Dios. Y esos momentos, iglesia, son los que nos hacen afirmar nuestros pasos. Me tuve que pasar esto para entender esto. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Amén, bendito Dios. Tuvo que estar mi hijo internado para entender que tenía que confiar más en Dios. Amén. Tuve que perder esto para entender que yo no vivo de eso, sino que yo vivo de Cristo. Amén. Qué importante, iglesia, entender que Cristo es el centro de nuestras vidas. Cada vez, iglesia, que fallece alguien, que se va alguien de este mundo, todo el mundo dice que bueno se fue a descansar con Dios. Ya no sufre más, está descansando. Y eso es una realidad. Pero mientras vivimos aquí en la tierra, también tenemos que descansar en Cristo. Amén. La palabra lo dice, descansa en Él. Descansar en Cristo, iglesia, te hace vivir confiado.
Pero para descansar en Cristo tienes que tener tu mirada en Él. Como decía el devocional de hoy. No sé si alguien le prestó atención al devocional. Yo me gozaba con el devocional porque tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que estoy hablando. En el gozo. Lo decía. Estaba puesto el gozo delante de Él y Él iba a la cruz. Qué loco, ¿no? Qué loco lo que decía el devocional. Estaba el gozo delante de Él cuando Él iba a la cruz. Amén. A Dios. Por eso el Señor dice, gozaos diversas pruebas. Amén. Pero ¿por qué Jesús estaba gozoso? Porque se iba a la cruz. Si Él iba a sufrir. ¿Te has preguntado por qué iba gozoso a la cruz? No iba riendo, ¿eh? No te confundas gozo con alegría. Él iba gozoso, no riéndose. Sí, Señor. Él quizás iba preocupado, claro que sí. Él quizás iba con lágrimas en sus ojos, con dolor en su cuerpo. Pero aún así Él iba gozoso a la cruz. ¿Saben por qué? Porque Él sabía, iglesia, que en Dios estaba su fuerza. Amén. Él sabía, iglesia, que Él después de esa cruz, ¿a dónde iba a ir? A sentarse a la diestra de su papá. Ese era el gozo de Él. Amén. Es el gozo que nosotros tenemos que tener como cristianos. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que después de esta prueba viene la bendición. Pero en la prueba me quedo y no obtengo la bendición. A eso se refiere el gozo. Aunque esté pasando situaciones, momentos de tristeza, de angustia, de preocupación, iglesia, entender que eso solamente es pasajero, te hace traer una paz a tu corazón. Por eso Dios nos habla de esta manera en esta noche. Todo lo que vivas en esta tierra es pasajero. Son momentos. Todo. Pero más, iglesia, lo que vivimos en Cristo es eterno. No se vence, iglesia. Por eso es importante poner, como decía el devocional, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Él. Pablo tenía puestos los ojos en Cristo. Gracias, Jesús. Por eso él decía, yo quiero que busquemos allí en Filipenses 4. Dios es bueno, amén. ¿Cuántos están en este lugar? Amén. Aleluya. Filipenses 4. Desde el 11 le vamos a dar lectura. Dios está en este lugar, iglesia. Gloria a Dios. Pone atención. Gloria a Dios. Dice la palabra que la sabiduría viene por el oír. Por el oír. Que se te grabe esta palabra en tu corazón, para que en los momentos que tengas que utilizarla, tú puedas decir, está escrito en su palabra. Que tengo que tener confianza en Él. Amén. Que nada me tiene que hacer retroceder, iglesia. Ponte firme. Pon el calzado, dice el Señor. Cuando te ofrezcan algo para que separarte del amor de Dios, tú tienes que estar firme. Amén. Y poder decir, no, porque yo he decidido seguir a Cristo. No, porque he decidido servir al Rey de Reyes. No te estoy diciendo que no vas a pasar proceso. Sí que vas a pasar proceso. Eso es algo fundamental en ti. Yo siempre lo he dicho y muchas veces lo he declarado aquí arriba. Lo he dicho, yo me gozo cuando los hermanos pasan proceso. Pero no me gozo por el proceso que está pasando, sino me gozo porque está pasando un proceso. Porque los procesos son los que nos enseñan a crecer. Iglesia, no hay victoria sin una pelea, sin una guerra, no hay. No puedes salir victorioso si no tienes una lucha, una pelea. No puedes, Dios no puedes multiplicar tu fuerza si tú no la desgastas. Porque Dios multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. A veces te pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Es por eso. Porque viene un proceso
Viene, ¿no es cierto?, algo que Dios te está formando. Dios es bueno, amén. Dios es tan sabio, iglesia, que dejó todo escrito para que nosotros entendamos que no hay nada más importante que estar tomado de su mano. Pero aún así Satanás también es astuto. Siempre digo, Satanás es tan astuto, iglesia, que no sé, a veces lo tenemos como decimos, no pasa nada. Me voy a ir a juntar con todos aquellos que toman, total, no pasa nada. Y terminas tomando con los demás. Nada, me voy a juntar con aquellos que están. Yo creo en Dios. Déjame decirte algo, iglesia. Satanás te puede vender un viaje de arena en el medio del desierto, aunque no lo creas. Es así. Y tú vas a comprar ese viaje de arena en el medio del desierto. Y decir, ¿para qué si estoy lleno de arena? Pero Satanás te lo vende. Y después cuando lo compres, dices, ¿para qué lo compré? Satanás es astuto. Satanás te puede vender agua salada en medio del mar, iglesia, y tú no te estás dando cuenta. ¿Sabes por qué? Porque pasó allí en el huerto de Edén. ¿Lo pasó o no pasó? Adán y Eva tenían todo. Le dijo Dios, todo de ustedes, todo, lo que quieran. Hablan con animales, hagan lo que quieran, todo de ustedes. Le dio autoridad a Dios. Pero vino Satanás y le dijo, no tienes todo. Come el fruto y vas a tener más. Qué locura, ¿no? El Señor, qué astuto que es Satanás. Teniéndolo todo, Satanás le ofrece más y más no tenía. Por eso te digo, hay que aprender a vivir, iglesia, a la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios. Que nada te engañe. Que nada te quiera, como está el dicho vulgar, que nadie te meta el dedo en la boca. ¿Viste que está ese dicho vulgar? No, iglesia, que nadie te quiera plantar algo que no es. Busquemos allí en Filipenses, como te decía, 4:11. Filipenses 4:11. Si alguien le quiere dar lectura, del 11 al 13. Gloria a Dios. Filipenses 4, del 11 al 13. Gloria a Dios. ¿Lo han encontrado todos? Amén. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para perder necesidad. El 13 también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dios es tan sabio, iglesia. Aquí, ¿no es cierto?, decía este varón de Dios. Me impacta porque primero lo que dice, no lo digo porque tengo necesidad. No lo digo porque tengo escasez. Amén. Dice, pues he aprendido a contentarme. He aprendido. Cuando habla la palabra aprendido, quiere decir que Dios le enseñó. Amén. Quiere decir que pasó etapa, que pasó momento, pasó circunstancia, iglesia, la cual le enseñaron a vivir. Él aprendió, él tuvo escasez. Porque lo dice, he aprendido. No dijo sé vivir. No, he aprendido, iglesia. Cada momento, cada circunstancia que vos vivas, ¿sabes por qué es? Porque Dios algo quiere enseñar. Porque Dios algo, iglesia, quiere que tú aprendas. Y a veces nosotros, cuando Dios nos está enseñando, a veces nosotros tapamos nuestros oídos para no aprender más. Por miedo a lo que vendrá, por miedo a lo que me va a suceder, por miedo al momento que estoy viviendo. Y no dejamos que Dios nos enseñe
los procesos que tengamos que vivir. Grandes siervos de Dios, iglesia, vivieron momentos, vivieron circunstancias desagradables, pero aún así ellos agradecían a Dios porque Dios le había enseñado. Por eso tú, para que tú puedas crecer espiritualmente, tienes que aprender a vivir esos momentos. Y a veces decimos, ¿qué momento? ¿Qué? ¿Me va a faltar una pierna? ¿Me va a faltar un brazo? ¿Voy a tener una enfermedad terminal? No. Por eso te decía, Satanás es astuto. Y a veces es lo mínimo que Satanás te siembre en tu cabeza, te hace alejar del proceso que Dios te está haciendo. Y es por eso que hay muchas personas, iglesia, que han dejado de servir a Dios. Y a veces te preguntan ¿por qué? No los entiendo por qué han dejado de servir a Dios. Simplemente por eso. Porque no han aprendido a pasar el proceso. Por eso, iglesia, cuando tú no aprendes a pasar el proceso, vas a estar como el pueblo de Israel, 40 años en el desierto, por no querer entender que el proveedor era Dios. Por no querer entender, por no querer pasar. Iglesia, los procesos tuvieron 40 años. A veces nosotros, por no querer entender o por no pasar ese proceso, 10 veces paso el mismo proceso. ¿Por qué, Señor? Porque no entiendo. Porque me preocupa. Porque me enoja. Porque me desespera. Y el Señor dice, iglesia, que tenemos que aprender a contentarnos. A estar tranquilos. A tener paz en nuestro corazón. Hay momentos que a veces nos desesperamos tanto, iglesia, que hablamos cosas que no tendríamos que haber hablado nunca. Pero ya está, ya lo declaraste, ya lo hablaste. Y eso te hace retroceder. Aleluya. Porque sabía que el siervo Job nunca declaró nada. Nada que hiciese fue ofender a Dios. Nada. Jesucristo fue a la cruz del Calvario mudo, sin reclamarle nada a nadie, sin decirle nada a nadie. Tendría todo el derecho, pero Él fue como cordero mudo. Él fue sabio. Él entendió, iglesia, por eso decía que iba con gozo a la cruz del Calvario. Iba con paz, con una tranquilidad. Porque si nos tocase a nosotros ir con esa cruz y azotándonos y burlándose de nosotros, ¿qué haríamos nosotros? Lo primero que haríamos es sacarnos la cruz y salir corriendo. Que se haga cargo otro. Pero no, Jesús dice que Él fue a la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir con la perfecta voluntad de Dios. Por eso cuando Él cumplió, cuando Él murió en la cruz del Calvario, dijo, consumado es. Consumado es, dijo Él. Él dijo, he cumplido con tu palabra, papá. He cumplido con lo que te prometí. El contentamiento, el gozo que hay en ti, iglesia, no te hace retroceder, no te hace dudar de Dios. No, si yo no dudo de Dios, nada más que no voy por lo demás. Viste qué gran excusa que hacemos siempre. No, yo no dudo de Dios, yo estoy bien con Dios. ¿Y por qué no vas a la iglesia? Por lo otro. Pero Dios no tiene nada que ver. ¿Cuántas veces le prometiste a Dios? Señor, nada me separará. Nada. Es por eso, iglesia, entender, iglesia, cuando tú tienes ese gozo dentro tuyo, tus pasos son firmes. Tus pasos son firmes, iglesia. Ni lo alto ni lo bajo, nada. Por eso aún Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Qué grande es nuestro Dios, amén. ¿Cuánto le quieren al Rey de Reyes y Señor de Señores? Pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. He aprendido
Iglesia, si tú no aprendes esa situación que estás viviendo, la vas a volver a vivir por 40 años, por 20 años, por 10 años, por 5 años, hasta que lo aprenda. Bendito Dios. Porque Dios es perfecto, Dios es justo. Amén. Dios no te va a hacer pasar de grado, iglesia, si tú no aprendes a leer. Amén. Dios no te va a hacer pasar de grado si tú no aprendes, iglesia, a sacar una cuenta. Dios es justo, perfecto. Por eso cada etapa que tú vivas, cada proceso que tú estás viviendo, es porque un área espiritual estás dejando debajo. Y vas sumando un área espiritual más arriba. Porque vamos escalando peldaño. Vamos subiendo de niveles. No te conformes, iglesia, con lo que tú ya sabes. No, dile al Señor, necesito más de ti. Necesito saber más de ti. Como decía Brian, es importante ayunar, es importante orar. Es importante la comunicación, la santidad con Dios. Es importante. Pero ¿sabe qué te hace ser una persona en santidad? ¿Sabe qué te hace ser una persona que ayunas y oras? ¿Sabes cuándo te das cuenta que estás haciendo las cosas bien? En el medio del proceso. No hay otra forma. Todos aquellos que declararon que amaban a Dios en el medio del proceso, iglesia, tuvieron victoria. Todos. Por eso decía, Pablo y Silas no podían haber cantado afuera, claro, pero decidieron cantar ahí dentro, en el medio del proceso. En el lugar más oscuro, en el lugar más oculto. Allí ellos decidieron declarar con su boca, iglesia, que Dios estaba con ellos. En el medio del horno de fuego, allí ellos declaraban que Dios estaba con ellos. En el foso de los leones, allí ellos declararon que Dios estaba con ellos. Por eso, iglesia, en medio de tu proceso, aleluya, en medio de tu proceso tú tienes que declarar cuánto amas a Dios. Aleluya. Hoy veía una reflexión. Había una planta de limón y una planta de naranja con un cartelito. Y la planta de limón y de naranja, no sé, los de allá del norte son parecidas. Mandarina. Son bien parecidos, las hojas. Y dice que agarraba y sacaba la etiqueta de mandarina y la ponía en la planta de limón. Y este hombre decía, si viene alguien, yo se la vendo como planta de mandarina y no se va a dar cuenta. Porque tiene la etiqueta de mandarina. La única forma que se dé cuenta, decía, qué planta es cuando dé su fruto. Así somos los cristianos. Pueden ponerte mucha etiqueta. El gran profeta, el gran pastor, el gran hermano. Pueden ponerte mucha etiqueta, claro que sí. El gran servidor. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta? Por sus frutos. No hay otra forma. Iglesia, por sus frutos los conoceréis. Si tú dices amo a Dios, Pablo decía, he aprendido. Si tú dices yo amo a Dios, tienes que aprender a amar a Dios. ¿Y cómo voy a saber que tú amas a Dios? Por tus frutos. Cuando nada tengas y aún le sigas siendo fiel a Dios. Cuando no haya nada en tu alacena y le digas al Señor, Señor, yo sé que tú me vas a proveer. Ahí estás demostrando tus frutos. Ahí estás demostrando tu fe. Ahí estás demostrando cuánto amas a Dios. Siempre le digo a los hermanos, aprende a amar a Dios no por lo que te da, sino por lo que Él es. Por lo que Dios es. Cuando tú aprendes a amar a Dios por lo que Él es, lo demás viene por añadidura. Pero si tú buscas a Dios, iglesia, para que te dé, nada llegará a tu casa. Porque lo estás buscando por interés.
Pero si lo buscas por lo que Él es, porque Él es Dios, todo lo demás viene por añadidura. Aprende a amar a Dios, iglesia. Aprendamos a servir a Dios en todo lo que podamos hacerlo. En nuestra escasez, en nuestra abundancia. Aprende a amar a Dios. Siempre me recuerdo a mi hermano Fabio, siempre lo pongo como ejemplo porque me enseñó mucho lo que él dijo. Y él también lo aprendió porque tuvo que pasar el proceso. Un día me dice: pastor, aunque yo gane 20 pesos, yo le voy a dar igual a Dios lo que es de Dios. Amén, hermano, le digo. Ganó 20 pesos y no le dio nada. ¿O no? No le dio nada porque dije: no me alcanza ni para una gaseosa le voy a dar al Señor. Nada. Y es la verdad. Amén. Y fue una enseñanza para él y para mí. Y después me dice: pastor, ¿sabe qué? Todo lo que tuve que vivir, el proceso que pasé, no se lo deseo a nadie. Simplemente por fallarle a Dios. Nunca más le fallo, dijo. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, Él le ha sido fiel al Señor. Pero hoy estamos viendo su cosecha, sus frutos. Porque Él testificaba lo que Dios estaba haciendo con su vida. Por eso te digo, iglesia, que cuando uno aprende a amar a Dios en lo poco, en lo mucho, Dios se encarga de añadir todo lo que te hace falta. No sirvas a Dios, iglesia, para tener mucho. Porque aún decía este siervo: no me des mucho, porque me olvidaré de ti. Pero tampoco me des poco, porque voy a vivir reclamándote. Dame lo justo y lo necesario, lo que necesito. Dios sabe lo que tú estás necesitando. Dios sabe lo que tú quieres. Dios lo sabe. Iglesia, pero aprendamos a adorarle a Dios, a serle fiel a este Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el apóstol decía, iglesia: en toda mi situación sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¡Wow! Estoy enseñado. Déjate enseñar por el Señor. Cada vez que el Señor te esté enseñando algo, no le reclames. No retrocedas. No voy mal, iglesia. Ya estoy cansado. Siempre lo mismo. ¿Y te has preguntado por qué siempre lo mismo? Siempre decimos: Dios no es repetitivo. ¿O no? Siempre decimos: Dios no es repetitivo. ¿Por qué siempre me hace pasar por lo mismo? Porque algo tienes que aprender. Algo tiene que Dios enseñarte. Iglesia, Dios conoce nuestro corazón. Dios lo conoce. Tú puedes estar diciendo: no, pero a mí no me interesa. Dios te está diciendo: te está interesando. Te está interesando, te está doliendo. Te está doliendo en el corazón. Porque esa es la realidad. Por eso cuando uno aprende a vivir, iglesia, en Dios, todas las cosas son posibles. Todo es posible para el que cree. No te he dicho que si crees verás la gloria del Señor. No te he enseñado. No te he hablado. ¿Sabe que este pasaje me lleva que cuando Dios le dice: basta, Marta? No te he dicho. Para mí Jesús había tenido una conversación con Marta. Porque si no, no le hubiese dicho: no te he dicho. ¿O no? Jesús había hablado con Marta. Le había dicho Jesús: cree y verás la gloria. Y sin embargo Marta le reclamó. Y allí Jesús va y le dice: no te he dicho, no hablé con vos, no te enseñé la semana pasada, ayer no te dije que te iba a pasar un momento difícil, ayer no te hablé que tu situación iba a empeorar, ayer no te hablé que tu situación iba a mejorar, no te hablé ayer. Así nos dice Dios: no te he enseñado, no te he hablado.
Que nada tiene que separarte de mi amor. Aleluya. Cristo vive. Dios está en este lugar, iglesia. Dios nos habla así porque nos ama. Por eso tenemos que crecer espiritualmente. Porque vendrán muchos, claro que sí. Le creo a esa palabra. Creo que esta iglesia será pequeña, lo creo. Pero ¿saben qué? Tenemos que crecer para los que vengan detrás aprendan de nosotros. Imagínate uno que venga de atrás, uno nuevito, se junte contigo y tú le digas, es siempre lo mismo. Estoy cansado de los hermanos, son todos iguales. ¿Qué va a aprender el hermano? ¿Qué le estás enseñando? ¿Qué fruto estás dando? Por eso Dios dice, iglesia, que es necesario que aprendamos. He aprendido, he sido enseñado, decía Pablo. He sido enseñado. Déjate enseñar por el Señor. Déjate enseñar, iglesia. Todos los procesos que vivas, lo vas a vivir con un propósito. Todos los procesos que vivas, lo vas a vivir con un propósito. Y ese propósito, iglesia, va a contentar tu vida. Ese propósito, iglesia, va a alegrar tu corazón. Ese propósito, iglesia, te va a hacer feliz por un momento. Ese proceso, ese propósito, iglesia, te va a hacer crecer. Y nada va a arrebatar, iglesia, lo que Dios ha puesto en tus manos. Nada podrá arrebatar lo que Dios puso en tus manos. Dios entregó dones, Dios entregó talento, entregó un ministerio. Dios entregó algo en tus manos. ¿Por qué no lo estás usando? 20 años en la iglesia, ¿por qué? Porque no has aprendido a vivir en Cristo Jesús. Esa es la realidad, iglesia. Es necesario vivir en Cristo, porque todo lo puedo en Él. Todo lo puedo, iglesia. Tú puedes. Que nada te ponga una etiqueta a ti que dice nunca vas a poder. No, la etiqueta no te hace lo que eres. Amén. Aleluya. Lo que hace lo que tú eres son tus frutos. Amén. Aprende a adorar a Dios. Aprendamos a servir a Dios, cuerpo, alma y espíritu. Amén. Porque Dios está en este lugar. Amén. Amén. ¿Cuánto le creen a Dios? Dale un aplauso al Señor en esta noche. Que gracias al Rey, iglesia. Gracias le doy a Dios porque Dios es fiel. Porque he aprendido a vivir, iglesia, amando al Señor. He aprendido a vivir amando al Señor. Hace unos días atrás decía, voy a tener que juntar a los hombres. Hablaba con mi esposa y decía, voy a tener que juntar a todos los hombres. ¿Por qué? Me decía, porque no va su esposa y ellos se quedan en la casa. ¿A dónde le ha visto? Decía yo. Había en mi corazón un poco medio. Y después dicen amar a Dios. Después decimos amar a Dios. Tu esposa no va, tú no vas. Tu esposo no va, tú tampoco vas. Amar a Dios es amarlo, quererlo. Una noche o 2 noches que no estés con tu esposo, si te dice, vení amor, te pago el pasaje, venite, a ver si no vas a ir. Sales corriendo. Amén. Porque lo amas o no. Es así. Cuando tú amas a alguien, iglesia, sales corriendo al lugar donde está esa persona. Cuando dijeron que yo había tenido un accidente, lo primero que digo a la pastora, le digo, decirle que vengan despacio porque estamos bien. Porque yo me imaginaba que vengan, tengan un accidente, pero no por descuidado, sino porque aman a la persona que está de aquel lado. Porque se desesperan para ver cómo está. Así que tiene que ser con Dios. Voy a la casa de Jehová, me desespero por ir a la casa de Dios. No me da lo mismo estar o no estar. No, amo servir a Dios. Amo cantarle a Dios. Amo hablar de Dios. Amo, iglesia, que otros conozcan al que yo amo. Aleluya. ¿O no te ha pasado allí cuando recién estabas de novio? Iba de la mano con la novia. Esta es mi novia. A todos se la quería presentar porque estabas enamorado de tu novia o de tu novio. Este es mi novio. Aunque no te digas, ¿qué importa a mí? Decía el otro. Pero este es mi novio.
Así tienes que ser con Dios. Aprender, iglesia, a entender que estás enamorado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Preséntaselo al quien está a tu lado. Preséntalo a tu vecino. Preséntaselo, iglesia, a aquellas personas y dile: amo a Dios porque Dios cambió mi vida, porque Dios me enseñó a vivir, porque Dios me enseñó, iglesia, a ser un servidor de Él. Amén. Dios te bendiga, ponete de pie. Hasta aquí siento hablar de su palabra. Dios es bueno. Iglesia, todos los procesos que vivas es porque Dios te ama.